Buenas noches a todos. Muy buenas noches para todos. Bendiciones. Estamos una vez más aquí con esta transmisión de la iglesia en casa. Yo quiero bendecir a cada persona que hoy se está conectando con esta transmisión. Sabemos que el Señor tiene algo muy especial para cada uno de nosotros. Sabemos que Dios va a obrar de una manera muy poderosa en nuestras vidas, en tu vida, en tu casa, en tu familia. Dios hoy se va a manifestar de una manera muy especial. El Señor es poderoso y creemos a su poder, creemos a su gloria, creemos a su majestad, creemos a lo bueno que Él es. Dios es poderoso, Dios es maravilloso, así que dispóngase hoy para este tiempo que va a ser de mucha bendición, de mucha libertad para su vida, de mucha libertad para su casa. El Señor va a hacer algo muy, pero muy poderoso. Y confiamos en Dios que cosas grandes el Señor va a manifestar en tu vida. El reino de Dios es un reino de libertad. Es un reino de libertad. Yo creo firmemente a la libertad que trae el reino de Dios. Que cada vez que Jesús hablaba del reino de Dios, los demonios eran confrontados. Los demonios se manifestaban. Había liberaciones. Cada vez que el reino de Dios se hablaba y había una confrontación poderosa con el reino de las tinieblas. Y eso es lo que hace el reino de la luz. Confronta las tinieblas, pero no las confronta para muerte, sino para vida. Para vida. Así que reciba vida hoy del reino de Dios. Deje que el reino de Dios hoy se manifieste de una manera muy especial en su corazón, de una manera muy especial en su familia. El Señor está haciendo cosas poderosas. Hemos escuchado testimonios de gente que está siendo transformada a través de estas transmisiones, a través de la palabra de Dios. Hemos recibido testimonios de gente que ha sido sanada. Hay una unción muy especial en contra de este virus del COVID. Todas las personas que gracias a Dios hemos orado por ellas han sido libres de esta enfermedad, han sido sanas de esta enfermedad. Consideramos que Dios ha dado una unción nueva, una unción fresca, que confronta todo ese sistema de tinieblas que ha querido enfermar y ha querido dañar a las vidas. Y creemos firmemente en esta unción y en este poder. Ese reino de Dios. Diga conmigo, el reino de Dios está en mi casa. Diga, el reino de Dios está en mi vida. Y ese reino trae libertad. Trae libertad. Hay una unción fresca hoy. En el nombre de Jesús. Y Dios está rompiendo ataduras en tu vida. Dios está rompiendo cosas muy especiales en tu corazón, en tu mente. Estructuras se están derribando y eso es lo que hace el reino de Dios. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Vio gran luz. El primer lugar donde Jesús predicó y habló del reino de Dios fue en la tierra de Zabulón y de Neftalí. Y era un pueblo donde estaba asentado en tinieblas. Era un asentadero de tinieblas. O sea que Jesús como que se metió en la misma boca del diablo. Y la luz de Dios resplandeció. Y esa es la luz que hoy está resplandeciendo en tu casa. Y toda tiniebla tiene que irse. Amén. Toda oscuridad tiene que irse en el nombre del Señor. Toda oscuridad tiene que irse de tu casa, de tu vida, de tu familia. Toda maldición tiene que romperse en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar, mi amor. Iniciemos dándole gracias a Dios esta noche. Señor, gracias. Así es. Porque tú eres poderoso, Señor. Gracias. Porque no hay ninguna tiniebla Amén. Que te pueda hacer frente, Señor. Así es, Dios. No hay ninguna potestad, ningún principado, no hay ningún espíritu que te pueda hacer frente, Amén, Señor. así es. Tú eres un Dios poderoso. Así es, Padre. Tú eres el Dios que separó la luz de las tinieblas. Amén, Señor, así es. Tú eres un Dios poderoso, un Dios maravilloso, que con tu eterno. voz creaste Amén, todo, Señor. Señor. Creaste la Gracias, lumbrera, Padre. Señor. Creaste los cielos, Gracias, la Padre. tierra. Diste Gracias, forma y Señor. vida al hombre, Dios. Gracias. A través de tu palabra te damos Poderoso, gracias, Dios, Señor. Gracias. Gracias por Te libertarnos. damos gloria. Gracias por Te sanarnos. damos Gracias gloria, porque tú lo estás En haciendo. nombre de Jesús. Tú eres un Dios poderoso. Eres un estás Dios haciendo, grande. Padre. Eres un Dios Tú lo estás haciendo. invencible. Así es, Dios. Tú eres Tú lo estás invencible, haciendo. Señor. Tú eres invencible, Padre. Tú eres poderoso. Así es, Dios. Gracias. Grande, Padre. grande eres Gracias, tú. Señor. Gracias, poderoso. Poderoso Rey. Así es, Señor. Gracias por todo lo que estás Tú haciendo. te estás moviendo Tú te poderosamente, mueves, Padre. Señor. Tú te mueves, Padre. A través de las Tú te mueves, naciones, tú Padre. lo Tú te estás mueves. haciendo, Señor.
Tú te mueves. Tú te estás Dios. moviendo poderosamente, Dios. Tú te mueves. Tú te mueves sobre los cielos, sobre los aires te mueves, Señor. Te mueves sobre las aguas. Padre, tú te mueves. Tú te mueves, Señor, en todo el ámbito, Estás Dios. moviendo con poder. Porque tú lo creaste, le diste forma, le diste vida, Dios. Estás moviendo con poder, Señor. Tú te estás moviendo, con Señor. poder, Señor. Te estás moviendo Y aunque con poder. tinieblas se han querido manifestar alrededor del mundo, Dios, tú eres el Dios que venció al mundo. Tú eres el Dios que venció a los principales, que los exilió públicamente en la cruz y que triunfaste sobre ellos, Cristo. Tú eres un Dios poderoso. Gracias, Señor. Tú eres un Dios poderoso. Un Dios poderoso. Eres y el Dios de las familias, eres tú, Señor. Así es. Tú eres el Dios de las un familias, Dios poderoso, Rey. Señor. Tú eres un el Dios Dios de las familias. Así es, Espíritu Santo, síguete Así es, moviendo Señor, en nombre alrededor de de las naciones. Así es, Padre poderoso. Espíritu de Dios, síguete Amén, manifestando. Señor. Así es, Padre. Espíritu de Dios, sigue Padre, gobernando. Tú eres el Gobierna, único que le pone gobierna, freno al anticristo. Gobierna. Tú eres el único que le puede Gobierna, poner eres tú. freno a ese espíritu rebelde, a Así ese es. espíritu de anarquía que se ha querido Así es. levantar en contra de Cristo. Así es, Señor. Tú eres Así el es. único que nos revela. Así es, Dios Tú eres el único poderoso. que trae convencimiento Gracias, de justicia, Señor. de pecado y de juicio a nuestras vidas. Así es. Tú eres el único Espíritu Santo. Amén, Señor. Gracias, Padre. Enséñanos cada día el secreto. Así es, Dios poderoso. Enséñanos cada día a ser íntimos Amén, del así Padre, es, Espíritu Dios. Santo. Gracias, Espíritu Santo. A través de Cristo, enséñalo. Así es, Enséñanos. poderoso Dios. Enséñanos, Poderoso Espíritu de eres tú, Dios. Señor. Gracias. Que tu presencia cada día sea Presencia más poderosa y más sea fuerte poderosa en nosotros. sobre cada transmisión, Amén, sobre Señor. cada vida, Amén, sobre amén. cada hogar. Que tu presencia inunde, Así es. que tu presencia corra como aguas Así de es. vida, que tu presencia Así es. fluya, Espíritu de Dios. Presencia fluya con poder. Aquí estamos. Amén. Tú en tu casa, Amén, donde amén, estás, amén, dile al amén. Señor, dile al Espíritu Santo, aquí Así estoy. es, Dios. Hazme a tu imagen y a Así tu es. semejanza. Y los que saben que son creados a imagen y semejanza del Padre, dile, Señor, que yo aprenda a vivir a esa imagen y a esa semejanza Así tuya, es. Dios. En el nombre de tu Hijo amado Amén, Cristo. así es. Amén y amén. Amén y amén. Amén. Qué bueno que hoy esté conectado con esta transmisión. Estamos viviendo tiempos de libertad para nuestras vidas. Y sé que Dios hoy quiere romper maldiciones en tu vida, porque esa es la voluntad de Dios. Yo quiero hoy, en esta noche, leerles una palabra que está en Gálatas. Gálatas capítulo 3 y versículo 13. Y quiero poner este versículo como un fundamento de lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con las maldiciones generacionales, que es un tema que es necesario recordar. Es muy importante recordar, al igual que el tema de la iniquidad. Cierto que va a haber un momento en que vamos a hablar también de la iniquidad, que son temas que hay que recordar. ¿Por qué? Porque son temas que Dios en un proceso de tiempo nos va a ir depurando de todo eso. Amén. En la medida que avanzamos en el reino, que avanzamos en el conocimiento de Dios, Él nos va a ir revelando qué es lo que nosotros necesitamos cortar. Porque Dios nos quiere llevar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Y para poder llegar a esa estatura, eso no se hace de la noche a la mañana. Primero tiene que haber una revelación de Cristo en nosotros, y aparte de eso debe haber también una revelación de las cosas que nosotros en algún momento hayamos vivido o heredado de familiares, de familia, de antepasados en nuestras vidas, para que Dios nos vaya depurando. Entonces quiero leerles este versículo que es muy poderoso para darle fundamento a lo que vamos a hablar. Dice Gálatas 3:13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Amén.
¿Qué dice en tu versión, mi amor? Cristo pagó para librarnos de la maldición de la ley y aceptó estar bajo maldición en lugar de nosotros. La escritura dice, maldito todo aquel cuyo cuerpo es colgado en un madero. Cristo hizo esto para que las bendiciones que recibió Abraham llegaran a las demás naciones. Las bendiciones vienen a través de Jesucristo para que por medio de la fe recibamos el Espíritu que Dios prometió. Amén. Entonces mire que la palabra redimir significa pagar. O sea, él dio un pago. Jesús pagó ya por el rescate. O sea que Jesús ya lo hizo. Bueno, pastor, Jesús ya lo hizo. Entonces, ¿por qué seguimos viviendo esto? Porque nosotros tenemos que apropiarnos de lo que dice la palabra. Porque tenemos que creer a lo que la palabra de Dios dice. Amén. Porque tenemos que hacer de esta palabra carne en nuestra carne. Esta palabra tiene que llegar a nuestro espíritu para que tú y yo la podamos vivir y poder experimentar esta libertad y este rompimiento. Porque Dios quiere romper esas maldiciones en nosotros. Y según lo que dice la Biblia, Jesucristo ya pagó. O sea, Él ya nos redimió a nosotros de la maldición. Amén. O sea, Él ya pagó por nosotros para darnos libertad de las maldiciones. Sean maldiciones ancestrales, sean maldiciones generacionales. Hay que entender que Jesucristo ya pagó por eso. Jesús ya lo hizo. Lo que tenemos que hacer es que apropiarnos de esa promesa. Creer a esta promesa para poder caminar en libertad. Amén. Entonces, las maldiciones generacionales son reales. Es importante entender eso. Las maldiciones generacionales son reales. Y lamentablemente hay muchas personas y aún ministros del Evangelio que creen que las maldiciones no existen. Pero claramente, escuche bien, la Biblia nos enseña que Dios visitará la maldad de aquellos que no obedecen su palabra hasta la tercera y la cuarta generación. Qué importante eso. Entonces vamos a leer Éxodo capítulo 20 y versículo 5. Éxodo capítulo 20 y versículo 5. Recuerde que estamos estudiando. Es muy importante el conocimiento, porque el conocimiento nos trae libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocer. Y para poder conocer, yo necesito ser enseñado. Mi amor. Yo necesito ser instruido. Y la palabra dice, mi pueblo pereció por falta de Así es, porque le faltó conocimiento. Por eso es importante conocer. Por eso yo no le estoy predicando hoy, yo le estoy enseñando. Amén. Aquí estamos como maestros de la palabra para enseñarle, porque es muy importante ser instruidos en la palabra para poder recibir esta libertad. Entonces dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mi versión dice, no te inclines ante ellos ni los adores, porque yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso. Castigaré a los hijos por el pecado de los padres e incluso a los nietos y bisnietos por culpa de los que me desprecian. Hay otro versículo que está en Éxodo capítulo 34. Yo le invito a que usted anote todos estos versículos para que los pueda estudiar ahí en su casa después. Éxodo 34, versículos 6 al 7 dice, y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Entonces, mire que hay personas, escuche bien, que continuamente se encuentran viviendo fracasos, divorcios, rompimientos en la familia y desgracias constantes. Surge la pregunta, ¿cómo es posible que una persona, siendo creyente, todavía esté arrastrando maldiciones? Esa es la pregunta. ¿Cómo es que una persona, todavía siendo creyente, esté arrastrando maldiciones? La palabra del Señor nos enseña, como le decía yo ahorita, que Jesucristo nos redimió de la maldición. Entonces, si Jesús nos redimió de la maldición, ¿por qué todavía un creyente camina y vive en maldición? ¿Por qué un creyente todavía vive y camina en maldición? Esa es la gran pregunta. O sea que la palabra redimir, ¿qué significa? Rescatar o sacar de la esclavitud, pagar la deuda en su totalidad
Y para que podamos comprender tenemos que saber lo que es legalmente nuestro y lo que es una experiencia nuestra o vivida. Escuche bien, hay creyentes que saben que Jesús pagó todos sus pecados, rebeliones, maldiciones, enfermedades y proezas. Legalmente eso fue lo que hizo Jesús. O sea, eso fue lo que legalmente hizo Jesús. Amén. Perdón, amor. Pagó por todo. Olguita, es Éxodo capítulo 20, versículo 5. Y el primero que pusimos como fundamento fue Gálatas. Gálatas capítulo 3 y versículo 13. Amén. Es importante. Gálatas. Ese fue el fundamento. Entonces, lamentablemente eso fue lo que hizo Jesús. Pagó por todos. Amén. Jesús pagó por todo. Sin embargo, hay cristianos que no se han apropiado de lo que Él hizo en su totalidad. Eso no es algo que va a ocurrir instantáneamente. Hay que ir a la cruz y apropiarse de ese regalo por medio de la fe. Diga conmigo, yo me apropio de la palabra de libertad. Diga, yo me apropio de lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Diga, hoy tomo propiedad de esa palabra. Diga que soy libre de toda maldición. Amén. Entonces, la palabra de Dios enseña que por las llagas de Jesús fuimos curados y redimidos de la enfermedad. Entonces, escuche bien, ¿por qué si Jesús nos redimió de la enfermedad todavía existen creyentes enfermos? O sea, la razón es que ellos todavía no se han apropiado de su sanidad, no la han experimentado, pero legalmente Jesús sí lo hizo todo. O sea, Jesús legalmente ya hizo todo. Lo que tenemos que hacer nosotros es que, como le decía yo ahorita, apropiarnos de esta palabra. O sea que el punto aquí no es minimizar la obra de Jesús, al contrario, la obra de Jesús es perfecta. Él ya nos redimió. Amén. Entonces, surge otra pregunta. ¿Un creyente puede estar bajo maldición? Esa es la pregunta. ¿Un creyente puede estar bajo maldición? Un creyente no puede estar bajo maldición legalmente, pero sí en experiencia. Escuche bien eso. Escuche bien. Un creyente no puede estar bajo maldición legalmente, pero sí en experiencia. O sea que legalmente no estamos bajo maldición, porque Jesús ya pagó el precio. Pero en experiencia sí se está viviendo. ¿Por qué? Porque tenemos que apropiarnos de lo que Jesús hizo por la fe. Amén. De esa libertad. Entonces, ¿qué es una maldición? Si están notando, una maldición, vamos a recordar, es el pago establecido por Dios en la vida de una persona y su descendencia como resultado de la iniquidad. O sea que es la forma mediante la cual se manifiestan las desviaciones de los antepasados. La gente lo explica diciendo, a mi padre le pasaba lo mismo que a mí. Eso es lo que la gente dice. Y la mayoría de las personas, no sé si han visto que el abuelo o el bisabuelo fue borracho. Fue un hombre que era adicto al licor, que era adicto a los juegos y era un hombre adúltero. Mujeriego. Sí, mujeriego, adúltero. En el abuelo se vivió, en el hijo se vio y en el nieto se repite. Hay gente que dice, pero ¿por qué si mi hijo le servía a Dios? Porque ahora él se ha ido tras cosas que no le son de bendición, cosas que en este momento para él son dañinas. Porque hay una raíz de iniquidad, hay una maldición generacional. Entonces uno se pregunta y uno dice, pero ¿por qué pasa esto, cierto? Porque es una maldición generacional. O sea, ¿cómo se pasa de generación en generación? Esa es la pregunta. O sea, la ley de la herencia es el medio por el cual se pone en movimiento una maldición. O sea, no es placentero hablar de esto, pero hay que hacerlo. Además, vale la pena notar que también heredamos buenas cosas. O sea, que al igual que heredamos lo malo, también se hereda lo bueno, ¿cierto? Las buenas cosas también se heredan. O sea, de la misma manera que la bendición se transmite, también se transmite la maldición. Entonces, ejemplos en la Biblia, de gente que hizo lo mismo que su papá, de gente que hizo lo mismo. Vamos a poner el ejemplo de Abraham y de Jacob. ¿Listo? Exacto. Entonces vamos a leer Génesis capítulo 20 y versículo 1. Génesis capítulo 20. Estamos estudiando la palabra y por eso tenemos varios versículos. Génesis capítulo 20 y versículo 1. Versículo 1
al 2. Dice: de allí partió Abraham a la tierra del Negev, y acampó entre Cades y Chur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara, su mujer: es mi hermana. Dice: y dijo Abraham de Sara, su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. ¿Qué hizo aquí Abraham? Por el temor. ¿Qué hizo? Mintió, ¿cierto? Porque Sara no era su hermana. Sara era ¿qué? Era su mujer. Su esposa. Era su esposa. Entonces aquí Abraham vemos que mintió, ¿cierto? Mintió por temor, mintió porque de pronto le iban a hacer algo a su familia. O sea, no es justificable la mentira, pero él mintió. Él pensó que iba a guardar a Sara. Así es. En ese momento, mintiendo. Exacto. Y realmente no pero fue así, porque se armó un problema. Y más adelante, si vamos a Génesis capítulo 26, Génesis capítulo 26, vemos que Jacob hizo lo mismo. Jacob hizo lo mismo que su papá. Amén. Entonces mire lo que dice. Génesis 26 y versículo 6. Mire lo que dice. Dice: habitó pues. No es Jacob, perdón. Es Isaac. Abraham e Isaac. No es Jacob, perdón. Es Isaac. Dice: habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió: es mi hermana. Mire qué tremendo. Isaac hizo lo mismo que su papá. Cayó en la misma mentira que su papá. Tremendo. ¿Cierto? Fue la misma maldición generacional que vivió su papá. Él mintió igual que su papá. O sea que aquí vemos una transmisión ¿de qué? De una maldición de papá a hijo, ¿cierto? Entonces vemos que hay hijos que hacen lo mismo que sus papás, ¿cierto? Y que cometen el mismo error. Y usted se acuerda: ay, mira, el papá también hizo lo mismo, ¿ve? También le pasó lo mismo, también le vino esa deuda, también le vino ese robo, también le pasó esto, también se metió en adulterio con él, también su hogar se dañó, también pasó eso, ¿cierto? Tremendo. ¿Ibas a decir algo, mami? Mi amor, que lo más tremendo ahorita que tú empiezas a hablar eso, como esa maldición generacional, y vamos en la escala de las generaciones. Abraham, Isaac, Jacob robó la primogenitura, mi amor, sí, a Esaú. Usurpó. Y cómo la usurpó, y cómo lo que Jacob le hizo a Esaú, aunque había un derecho legal porque Esaú en su cansancio lo hizo, pero cómo eso vino a afectar la vida de José. Así es. O sea, cómo José tuvo que pasar todo ese proceso tan doloroso de todo lo que sus hermanos le hicieron, todo lo que tuvo que vivir en Egipto por una maldición que no se había tratado a lo largo de los años en sus antepasados. Amén. Por eso hay que entender que usted y yo, somos los que partimos la historia de nuestras vidas y de nuestras generaciones. A partir de usted, toda maldición se tiene que cortar. Amén. A partir de usted, toda maldición se tiene que cortar. Amén. Usted debe entender eso. Tome esa palabra y dígalo: a partir de mí, de mi vida, de las generaciones que vengan de aquí en adelante, se parte y se rompe toda maldición en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mire lo que pasó. Entonces, vamos a recordar. ¿Qué es una maldición? Es el pago dado por Dios, ¿cierto? ¿Como resultado de qué? De una iniquidad, ¿cierto? Se transmite de generación en generación, y hay ejemplos en la Biblia. Puede ver el caso de Abraham, puede ver el caso también del pecado de Cam, que fue ver la desnudez de su padre, Noé, y como resultado vinieron los descendientes de Sodoma y de Gomorra, ¿cierto? Ahorita acabamos de ver cuando Abraham, Sara y su familia dejaron su tierra para ir a Canaán. Él dijo que Sara era su hermana porque era hermosa y tenía que el rey matara para tomarla como mujer, y en ese mismo y eso mismo hizo también su hijo Isaac con su esposa. Entonces, hay otra pregunta muy importante. ¿Cómo antes de seguir hablando de la maldición, cómo se transmite la bendición? Porque es que la bendición también se transmite. Amén.
La bendición también se transmite. Amén. O sea, lo que nosotros somos en Dios también se transmite. Y yo creo que es más poderoso que una maldición. Amén. Es mucho más poderoso. Amén. O sea, yo creo que los descendientes de la familia Vargas Londoño son descendientes de bendición. Amén. Son generaciones de bendición. Y eso es lo mismo que usted tiene que empezar a declarar. Que los descendientes de la familia Escudero son descendientes de bendición. Que los descendientes de la familia Rendón son descendientes de bendición. Que los descendientes de la familia Castrillón son descendientes de bendición. Amén. Que los descendientes de la familia Melchor, de la familia Tangarife, son descendientes de ¿qué? De bendición. Amén. O sea, que se rompe toda maldición en usted. O sea, sus hijos y los hijos de sus hijos no van a vivir lo que usted vivió, hablando de lo malo. Pero sí van a vivir lo que usted está experimentando en este momento. Bueno. Que es la presencia de Dios, que es la bendición de Dios, que es poder conocer a Cristo, Los descendientes que es poder conocer su reino. Los descendientes de la familia Caraballo, los descendientes de la familia Turizo, los descendientes de cada familia. Amén. Yo no sé, pero yo creo en eso, ¿cierto? Amén. Que vamos a heredar esa bendición, la bendición de conocer el reino de Dios. Amén. Por eso reclame a su hijo, si está desviado, si está torcido, si está descarriado, si se ha ido, si se ha apartado de Dios. Hay una promesa. Hay una promesa de Dios. Amén. Y la bendición se transmite y es mucho más poderosa que una maldición ancestral. Amén, mi amor, y mira es más que, poderosa. Nos apropiamos de eso. que hay algo que de una cultura, y es la cultura de los judíos, la cultura que ellos todos los viernes se reúnen a bendecir a sus hijos. A bendecir a sus hijos. ¿Qué tan importante es la bendición Amén. sobre los hijos? ¿Qué tanto es que nuestras palabras se desaten Amén. en bendición Se desaten para en ellos? bendición. Amén. Así Estamos es. marcando unas nuevas Así generaciones. es. Así Y es. cuando tú mires que tu hijo está en cosas que realmente no le agradan al Bendígalo. Señor y que le están haciendo daño, dile, esa no es tu realidad. Así es. Tú no naciste para Fuiste eso. diseñado para bendición. Tú eres una bendición. Amén. Esa no es la realidad con que el Así Padre es. te ve. Amén. Esa no es la realidad. Amén. Porque recuerde que en nosotros está el poder de la palabra, para bien o para mal. Y tenemos el poder de bendecir a nuestros hijos. Usted tiene toda la autoridad de bendecir a sus hijos. Bendígalo, bendígalo. Tú eres un bendito de Dios. Tú eres una bendita de Dios. Venga, mi amor, nos reunimos a comer, nos reunimos a almorzar. Gracias, oremos, te bendigo. Tú eres una bendición. Pero mamá empezó con la religión. No, es algo que Dios hizo en mí y yo sé que también Dios lo tiene para ti. Tú has sido diseñado para bendición y te bendigo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestras vidas son vidas de bendición. Tu vida es una vida de bendición y eso se va a transmitir. Entonces vamos a leer 2 Timoteo. Esto a mí me bendice mucho porque aquí es algo especial. 2 Timoteo capítulo 1. 2 Timoteo capítulo 1 y versículo. 2 de Timoteo capítulo 1 y versículo. Esto es versículo 4 al versículo 7. Y mire lo que dice, que a mí me gusta mucho esto, porque es poderoso. Mire, dice, deseando verte. Aquí Pablo le está hablando a Timoteo y le está diciendo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 4 al 7. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Mire qué poderoso eso. Aquí está hablando de una bendición que generacional, de cómo se transmite una bendición. Porque aquí habla de la abuela y después habla de la mamá. ¿De quién? De Timoteo. Y habla de una fe que no fingida, que primero tuvo su abuela y que después tuvo y que habitó en su mamá Eunice. Y dice, y estoy seguro que en ti también. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mira lo que dice mi versión, dice, De la fe se hereda también. amén. Cuando recuerdo tus lágrimas por mí, quisiera verte. Qué feliz me haría. Recuerdo tu fe sincera como la que tuvo primero tu abuela Loida, luego tu mamá Eunice, y estoy seguro de que tú también la tienes. Amén. Entonces, escuche esto que es poderoso. Timoteo recibe la fe de su abuela Loida y también de su mamá.
O sea, la clase de fe, escuche bien, la clase de fe que usted desarrolle ahora será la herencia para sus hijos. Amén. Escuche bien, la clase de fe que usted desarrolle ahora va a ser la herencia para sus hijos. Va a ser la herencia. Y yo estoy seguro que esa bendición y que esa fe los va a alcanzar. Por más lejos que usted los pueda ver, pero los va a alcanzar. Mi amor. Por eso persevere. Por eso no baje la guardia. Por eso no baje la bandera. Por eso siga adelante. Porque esa fe va a ser heredada por sus hijos. Algo que nosotros reclamamos en el nombre del Señor es porque con nosotros es la tercera generación. Amén. Por lo menos nuestros hijos saben que sus abuelos le sirven a Dios, sus papás le sirven a Dios y esa fe ha sido implantada ya sobre ellos. Así es. Y ellos les sirven así. Amén. Entonces mire que esta es una ley de Dios que se pone en operación y nosotros escogemos vida o muerte, maldición o bendición. Nosotros la escogemos. Yo no sé, pero usted le puede levantar sus manos y puede decir, yo he escogido la bendición. Amén. Y si yo he escogido la bendición, mis hijos también la van a escoger. Amén. Si yo tomo buenas decisiones, mis hijos también van a tomar la mejor decisión, que es seguir a Cristo y que es servir en su reino y que es seguir adelante en el reino de Dios. Amén. Amén. Qué poderoso eso. Deuteronomio 30:19, se lo voy a leer rápidamente. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Tremendo eso. Diga conmigo, yo escojo la vida. Yo escojo la vida para que yo viva y para que mi descendencia también. Mire que ahí habla de la descendencia. Hay una promesa muy poderosa para usted. Por eso no tenga temor. Esa bendición también la heredan sus hijos. Amén. Amén. Y esa maldición generacional tiene que romperse en el nombre de Jesús. Entonces, algunas señales o indicaciones que nos hacen saber que hay una maldición. Número 1, locura mental o emocional. O sea, las dos palabras claves son confusión y depresión. Estas casi siempre tienen sus raíces en el ocultismo. La mayor parte de las personas que han practicado el ocultismo y la brujería resultan en casos de locura mental, de depresión, de temores y demás cosas que tienen que ver con trastornos mentales. Amén. Entonces, locura mental o emocional. Deuteronomio 28:34 dice, y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Otra señal o indicación que nos hacen saber que hay una maldición, las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas pueden ser causa de muerte en una familia por varias generaciones. Enfermedades que los médicos llaman genéticas o hereditarias, como por ejemplo diabetes, presión alta, enfermedades del corazón, asma, cáncer, artritis, entre otras. Amén. Eso es una señal de que hay una maldición. Usted póngase a mirar, no, mi abuela murió de esto. No, mi papá le pasó esto y le pasó lo mismo. Entonces es una maldición que hay que cortar. Amén. Jesucristo nos redimió a nosotros ¿de qué? De la maldición. Otra señal de que hay una maldición, la esterilidad. ¿Qué es la esterilidad? Consiste en la incapacidad para concebir debido a varias causas, como la tendencia a abortar, menstruación irregular, quistes, tumores y otras. Si usted lee Deuteronomio 28, versículo 18, dice, Deuteronomio 28. las consecuencias de la desobediencia. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Amén. Entonces una señal de ¿qué? De maldición. Hay otra señal de maldición, que es la desintegración de la familia. O sea, muchos han sufrido esa maldición. Han visto sus hijos e hijas dedicados a la droga, al sexo, la música, toda forma de ocultismo, divorcios, viudez y madres solteras. Yo hablaba con alguien esta mañana y me decía, no, es que mis tíos, todos, la mayoría, han pasado por divorcio. Sus hogares se han destruido. ¿Eso qué es? Es una maldición. Eso no es normal. Eso no es normal y hay que romper esa maldición, porque si no se rompe va a seguir así. Si Jesucristo no viene realmente a esa familia, si el reino de Dios realmente no viene a esa casa, esa maldición no se va a romper. Y yo le decía a esa persona, en ti va a ser algo diferente. Amén. En tu hogar va a ser algo diferente. Tu hogar va a ser un hogar estable. Tu hogar va a ser un hogar estable para tu vida.
Tu hogar va a ser un hogar de bendición. Tu hogar no va a ser destruido por las tinieblas, no va a ser presa del adulterio ni de la fornicación. Y esa maldición hoy se rompe en el nombre de Jesús. Amén. Otra señal de que hay una maldición, la pobreza o la insuficiencia económica continua. Esta maldición opera en algunas personas. No importa cuánto dinero ganen, siempre viven en escasez. Nunca pueden ver prosperidad en sus finanzas y el dinero se les va de las manos como agua. Tremendo eso. Tremendo eso. Coge el dinero y no le rinde, pero pastor, si yo y aún yo estoy diezmando y está pasando, pero ¿por qué no se rompe la maldición? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Es porque hay una maldición y hay que romperla. Hay que romperla. Deuteronomio 28, 47 al 48. Léelo por favor, mi amor, en tu versión. Deuteronomio capítulo 28 y versículo 47 al 48. Recuerda una cosa, nosotros hemos sido diseñados para prosperidad. Jesucristo se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Usted y yo hemos sido diseñados para la abundancia. Usted tiene que renunciar a la escasez. Usted tiene que renunciar. Dios nos dio la capacidad de poder disfrutar del fruto de nuestro trabajo. De nuestro trabajo. Amén. Dios nos dio la capacidad de poderlo hacer. ¿Qué dice la palabra? 47 y 48, sí. Deuteronomio 28 dice: todo es porque no quisiste adorar al Señor tu Dios con alegría y con sinceridad, a pesar de tener todo en abundancia. Por eso servirás a tus enemigos, que el Señor enviará en tu contra, teniendo hambre, sed, desnudez y carencia de todo. Él pondrá un gran peso sobre ti hasta que te haya arruinado. Tremendo eso. Diga conmigo, yo rompo toda maldición de ruina en mi vida, en el nombre de Jesús. Diga, yo rompo toda maldición de escasez en mi vida. Diga, yo rompo toda maldición de desintegración en mi familia. Diga, yo rompo toda maldición de esterilidad en mi vida, en el nombre de Jesús. Diga, yo rompo toda maldición de enfermedad en el nombre de Jesús. Diga conmigo, yo rompo toda maldición de locura mental. En el nombre de Jesús. Diga, yo la rompo esa maldición ancestral. En el nombre poderoso de Jesús. Otra señal de que hay maldición, los accidentes violentos o antinaturales. Se describen como aquellos que están antinaturalmente propensos a sufrir accidentes, tales como error de un cirujano en la mesa de operaciones, atragantarse con una espina de pescado, en fin, todo accidente o problema físico que no sea normal y natural parece tener una atracción con estas personas. Una secuencia de suicidios, muertes prematuras y antinaturales. Con frecuencia la persona que es afectada por este tipo de maldición experimenta un fuerte presentimiento. Estamos hablando de una realidad espiritual, de un enemigo invisible que tenemos que destruir. Una mujer que estuvo enferma toda su vida renunció a este tipo de espíritu y fue totalmente libre. Amén. Eso usted empieza a mirar y hoy se corta eso. Diga conmigo, yo rompo esas maldiciones. Se rompen esas maldiciones en el nombre de Jesucristo. Estamos haciendo guerra espiritual y se rompe toda maldición. Amén. Entonces, ¿cómo es que estas maldiciones son ejecutadas? ¿Cómo es que se ejecutan esas maldiciones? Aquí está la respuesta. Un espíritu las ejecuta y las esparce a través de las personas que integran la familia. Eso se llama un espíritu familiar. Es un espíritu familiar que empieza a venir y empieza a ir a cada familiar. A no ser que empiecen a conocer al Señor y el reino de Dios empieza a venir. Esa maldición se empieza como a sentar. Por eso dice que la maldición no viene sin causa. Amén. Entonces, Dios nos quiere hacer libres de esas maldiciones. Amén. Amén. Dios te quiere hacer libre de esa maldición en tu vida. Entonces, ¿cuáles son las causas de las maldiciones generacionales? Vamos a leer Proverbios 26:2. Aquí hablamos de las señales y ahorita vamos a mirar las causas. O sea, ¿por qué vienen las maldiciones generacionales? Proverbios 26:2 dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Proverbios 26:2.
como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. La mía dice. ¿Qué dice? Como gorrión extraviado o golondrina sin nido. Así es la maldición sin motivo. Jamás alcanza su destino. Tremendo eso. Entonces, las siguientes son algunas causas de las maldiciones generacionales. Número 1, la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Es tener y reconocer a otro dios u otros dioses fuera del verdadero. Es tener una figura o representación y adorarle. Dios castiga con juicio a la persona que es idólatra. Muchas personas son engañadas creyendo que están alabando a Dios. Y algunos lo hacen por una tradición familiar, otros lo hacen por ignorancia y otros saben la verdad, pero no quieren reconocer al Dios verdadero. Entonces, ¿qué es idolatría? Es quitarle el primer lugar a Dios y dárselo a una imagen, dárselo a una persona, dárselo a un animal o a cualquier cosa. Es quitarle el primer lugar a Dios. Eso es idolatría. Y eso trae maldición. Eso trae maldición. Recuerde que Dios no es una imagen. Dios es espíritu. Él es espíritu. Él es espíritu. Dios es espíritu. Él está con nosotros. Y usted ve que nosotros no tenemos imágenes aquí. No, porque Dios es espíritu. Él es espíritu. Por eso busca adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, mire lo que dice este versículo, Romanos 1:20. Dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Amén. Nuestro Dios es un Dios real. Es un Dios real. Pero pastor, no lo veo. Pero es real. Es poderoso. Lo podemos sentir. Podemos experimentar su gloria. Podemos experimentar su amor. Podemos experimentar su presencia. Podemos experimentar su libertad. Nuestro Dios es real. Amén. Por eso no necesitamos una imagen. Dios aborrece la idolatría. A Dios no le gusta eso. Él es el único Dios y Él no comparte su gloria con nadie. Amén. Entonces, otra causa de maldiciones: el ocultismo. ¿Qué es el ocultismo? Es lo encubierto, es lo escondido, son las prácticas de ocultismo. Siempre ha sido una fascinación para el hombre caído. Hay tres grandes y fuertes aspiraciones de la naturaleza caída del ser humano. Número 1, el deseo de saber, el anhelo de poder y la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades. Y esto lo hacen a través de fuentes naturales y fuentes sobrenaturales. Existen dos fuentes de conocimiento y de poder: la de Dios y la del enemigo. Una es legítima y la otra es ilegítima. O sea que la maldición también viene por practicar el ocultismo. El ocultismo. Y quiero que leamos este versículo, Deuteronomio 18 y versículo 10 al 13. Digamos, yo creo que lo leas en tu versión porque ahí es clarito, muy claro. Deuteronomio capítulo 18 y versículo 10 al 13. Diga conmigo: yo renuncio a toda idolatría. Diga: Señor, yo pido perdón por toda idolatría, no solamente que yo haya hecho, sino que mis antepasados hayan hecho. Amén. Y pedimos perdón también por el ocultismo, en el nombre de Jesús, por prácticas ocultistas, en el nombre de Jesús, y renunciamos a eso. Amén. Renuncia a eso en el nombre de Jesús. ¿Qué dice, mi amor? Del 10 al 13. Sí. Dice: me quedé en el monte por 40 días y 40 noches, como la primera vez. Mi amor, perdón, 18, Deuteronomio 18. 18. Sí, mi amor, sí. 18, 10 al 13. 18 días al 13. Dios está trayendo libertad. Dios está trayendo libertad. La palabra trae libertad. El conocimiento trae libertad. Dice, ¿qué dice? No sacrifiques a tus hijos e hijas en el fuego de tus altares. No permitas que nadie practique la adivinación ni que busque señales para decir lo que sucederá en el futuro. No permitas que nadie practique la hechicería ni trate de hacerle brujerías a la gente. No permitas que nadie consulte a fantasmas o espíritus, ni que sea espiritista. Todos los que practican eso son abominables al Señor tu Dios. El Señor tu Dios está expulsando esas naciones de esta tierra debido a esos actos perversos.
tienes que ser totalmente fiel al Señor tu Dios. Tremendo eso. Pero mire que esto viene como que, como causa de qué, de una maldición. Los que practican ocultismo, adivinación, los que consultan el horóscopo, ¿cierto? Eso es astrología. Dios no le agrada eso. Dios no le agrada eso. Nuestra confianza en nuestro futuro está en Dios. Tu futuro seguro está aquí, en la palabra de Dios. Esa está la palabra de Dios. Está en el Señor. Es el que define nuestro futuro. Amén. 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 Entonces, otra causa de maldiciones: toda forma de sexo ilícito antinatural. Todas las desviaciones sexuales, el adulterio, la fornicación, el incesto, o todo aquello que sea ilícito e ilegal ante los ojos de Dios. O sea, toda forma de sexo ilícito. Esos son causas de una maldición. Otra causa de maldición: no respetar ni honrar a los padres. Escucha bien, no respetar ni honrar a los padres. Hoy día nos encontramos con muchos hijos e hijas a los que les va muy mal en la vida por no honrar a sus padres. Mire qué importante es honrar a los papás. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3 dice, Efesios 6, 1 al 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mire qué importante es eso, honrar. O sea que el que no honra a su papá, a su mamá, es causa también de una maldición. Tú quieres ser bendecido, honra a tu papá. Pero me hicieron esto, hónralos. Si aquí no dice si nos hicieron o no nos hicieron. Aquí Dios dice, honrémoslos. ¿Qué es dar honra? Valorarlos, cuidarlos, ayudarles en todo sentido. Financieramente, espiritualmente, emocionalmente, brindarles apoyo. Eso es honrar. Amén. No deje de honrar a sus papás. No lo deje de hacer. Eso trae mucha bendición para su vida. Amén. Entonces, una de las causas de maldición es que es el no honrar a los padres y no respetar a los padres. Número 5. Otra causa de maldición: maldecir lo que Dios ha bendecido. La palabra maldecir significa hablar mal de algo o de alguien. Cuando hay personas que hablan mal de un hijo de Dios o de algo que Dios ha declarado bendito, esa maldición se le devuelve. Toda persona sobre la cual Dios pronuncia una bendición queda automáticamente expuesta al odio y a la oposición del enemigo. Amén. Quiero que leas, mi amor. Voy a leer yo. Números 24:9 dice, vamos rápido porque ya vamos a terminar. Números 24:9 dice: se agazapa y se echa como un león, como una leona. ¿Quién lo despertará? Benditos sean los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Tremendo eso. Tremendo eso. Génesis 12:1-3 dice: pero Jehová había dicho de Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Otra causa de maldición es robar lo que le pertenece a Dios. Amén. Hay cosas que le pertenecen a Dios. Hay cosas que le pertenecen a Dios. Y hay cosas que vienen por no honrar tampoco a Dios. Amén. Esa es otra causa de maldición. Otra causa de maldición: las injusticias cometidas. Sobre todo cuando la víctima es débil, viuda, huérfana, pobre, extranjera. Ay, mi amor, eso sí que me molesta. Eso trae maldición. Las injusticias. Sí. Cuando alguien se aprovecha del débil, lastimosamente. Del más débil. Nosotros hemos visto y conocido casos de explotación laboral. Hay gente que explota a la gente y que le saca provecho. O sea, no es posible que hoy en día alguien esté ganando, ¿cierto?, como un salario mínimo, la cantidad de dinero que nos decía alguien hoy. Yo decía, no, eso es explotación. Te están explotando. No es un salario mínimo. Eso no es un salario mínimo. Eso es una explotación. Están sacando provecho. Eso es causa de una maldición. Dígale: Señor, ayúdame a ser justo. Dígale: Señor, yo renuncio a toda injusticia en mi vida, en el nombre de Jesús. Maldiciones heredadas.
son aquellas maldiciones que vienen en nuestra linaje sanguínea, como por ejemplo incesto, enfermedades, divorcios, mal carácter. Entonces, terminamos con esto. Algunas personas se preguntan, ¿por qué la gente siempre está pobre? ¿Por qué siempre estoy enfermo? ¿Por qué mis hijos e hijas son homosexuales? ¿Por qué hay tantos divorcios en mi familia? ¿Por qué mis hijos están en las drogas? La respuesta está en la causa y en el efecto que hay en la vida. Se buscan soluciones en las ramas y no vamos a las raíces, es decir, la heredad de las personas. Hay muchos pastores que tratan de solucionar los problemas de las personas superficialmente y no saben que están tratando con maldiciones generacionales, y esas son las raíces que hay que cortar. Entonces, pasos para romper las maldiciones y ser libres. Número 1, reconocer sus pecados. Hay que reconocer nuestros pecados, los pecados de sus antepasados, y tome responsabilidad por ellos. Arrepiéntase, confiéselos y pida perdón por ellos. Esto era algo que hacía muy a menudo a los profetas del Antiguo Testamento, y se ponían en el lugar del pueblo y de la nación y pedían perdón por ellos, que fue lo que hizo Daniel. Daniel se puso a favor del pueblo. Daniel se puso a favor del pueblo y reconoció su pecado, y Dios empezó a romper esa maldición. Entonces hay que reconocer nuestro pecado y pedir perdón. Número 2, romper toda maldición en el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero, y llamarla por su nombre y cancelarla con nuestra boca. Hay que cancelarla. Amén. Número 3, ordenar a todo espíritu del enemigo detrás de la maldición que se vaya de su vida y de su familia. Que se vaya en el nombre de Jesús. Y cuarto, declarar en voz alta que es libre una y otra vez hasta que usted sepa en su corazón que Dios le ha hecho libre. Amén. 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 Entonces hay que hacer esto, y lo vamos a hacer en este momento. Yo quiero que ahí usted, donde usted está, cierre sus ojos, ahí donde está, y con el conocimiento que hoy hemos dado, hoy, en el nombre de Jesús, Padre, tu palabra sea revelada y que algo poderoso tú hagas. Señor, aquí estamos. Dígale, Señor, yo estoy aquí, Dios, y yo te pido, Dios, que en esta hora, Señor, algo poderoso tú hagas. Diga, Señor, reconozco mis pecados. Dígale, Señor, te pido perdón. Si usted alguna vez practicó ocultismo, si practicó idolatría, si practicó hechicería, pida perdón por eso. Pecados sexuales, fornicación, adulterio, perversión, pida perdón por ese pecado. Si ha cometido injusticia, pida perdón por ese pecado. Pida perdón por la injusticia. Pida perdón por toda maldición. Pida perdón por no honrar a Dios, por no honrar a sus padres. Pedimos perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, te pido perdón, Señor, por todos mis pecados. Cosas que estaba haciendo y que no sabía, pero hoy con tu palabra estoy conociendo que las estaba haciendo. Te pido perdón. Te pido perdón por toda idolatría. Te pido perdón por ir a los gregorianos, Señor. Te pido perdón por la fornicación, por el sexo antes del matrimonio, por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, es fornicación. Te pido perdón por la fornicación, Señor. Te pido perdón en el nombre de Jesús. Te pido perdón hoy, Señor, en el nombre de Jesucristo. Vamos, pida perdón ahí donde está. Dígale, Señor, perdóname. En ti hay perdón para que sea reverenciado. Tu misericordia es para siempre. Dígale, Señor, perdona mis pecados. Perdona el incesto. Perdona eso, Padre, en el nombre de Jesucristo. Dios me está hablando de gente que ha practicado cosas sexuales ilícitas. Pida perdón por eso, porque está viniendo una maldición por eso, sobre tu familia. La maldición no viene sin causa. Rompe esa maldición hoy, pide perdón y apártate del pecado hoy, en el nombre de Jesucristo. Y diga conmigo, yo rompo toda maldición, en el nombre de Jesús, y por la sangre del Cordero. Diga, yo rompo toda maldición de locura mental. Diga, yo rompo toda maldición en el nombre de Jesús, de esquizofrenia. Yo rompo toda maldición de esterilidad. Dígalo, yo rompo toda maldición de accidentes violentos, de enfermedad, de pobreza, de ruina. Diga, yo rompo toda maldición de desintegración familiar, de divorcio. Rompo toda maldición en el nombre de Jesús. Rompo toda maldición en el nombre de Jesucristo. Rómpala, vamos, rómpala. Maldiciones de divorcio, maldiciones de hijos que están en la droga, que están
desviados, apartados del Señor, hoy se rompe esa maldición, maldiciones de alcoholismo. Diga, se rompe esa maldición hoy, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Vamos, Dios está haciendo algo poderoso ahí donde tú estás. Diga conmigo, yo la rompo, dígalo, rompo, la rompo, la rompo, en el nombre de Jesús. Se rompe esa maldición por la idolatría de escasez, se rompe esa maldición de ruina que va con la religión, se rompe en el nombre de Jesucristo. Y le ordeno, diga conmigo, hoy le ordeno a todo espíritu del enemigo que está detrás de toda maldición. Diga que se vaya de mi vida y de mi familia. En el nombre de Jesús. Diga, le ordeno que se vaya ahora. Diga, todo espíritu inmundo que ha estado detrás de las maldiciones. Diga, se va de mi vida y se va de mi familia. En el nombre de Jesús. Fuera ahora. Dígale, fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y ahí donde tú estás, levanta tus manos y di conmigo, yo declaro que soy libre. Dígalo, soy libre. Soy libre, dígalo. Soy libre, soy libre, soy libre. En el nombre de Jesús. Somos libres de toda maldición hoy. Yo soy libre, vamos. Somos libres. Eres libre de toda maldición en el nombre de Jesús. Claudia, eres libre de toda maldición. Marcela, eres libre de toda maldición en el nombre de Jesús. Familia Turizo, eres libre de toda maldición. Familia Caraballo, eres libre de toda maldición. Erika, eres libre de toda maldición en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Eres libre de toda maldición, Ángela. Eres libre de toda maldición, Nelson. Eres libre de toda maldición generacional ahora mismo. Yesid, eres libre de toda maldición ahora mismo. La familia Vera, eres libre de toda maldición ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Fernando, eres libre. Diga conmigo, soy libre, soy libre, soy libre. Soy libre. Liliana, dilo conmigo, soy libre de toda maldición. En el nombre de Jesús. Somos libres de la esterilidad. Amén. Somos libres ahora en el nombre de Jesucristo. Amén. Olga, somos libres ahora. Libre, diga, soy libre en el nombre de Jesús. María Fernanda, allá en Quinchía. Olga, eres libre en el nombre de Jesucristo. Amén. Tus hijos son libres. Tus hijos, tus generaciones son libres. En el nombre de Jesús. Así es. Eres libre. Libre. Somos libres ahora. Se rompe ahora. Eres libre de esa maldición. Se rompe en el nombre de Jesucristo. Amén. Juanita, eres en el nombre de Jesucristo. Eres así libre es. De toda maldición, eres libre. Ruby, eres libre, Ruby, ahora. Amén. Liliana, eres libre ahora. Amén. En el nombre de Jesucristo. Marta, libre, tu casa, tu familia. Daniela, tu vida es libre ahora, en el nombre de Jesucristo. Miriam. En el nombre somos libres, levante sus manos y somos libres. Amén. Por la sangre del Cordero. Amén. De Dios. Amén. Hemos sido redimidos. Amén. De la maldición. Hemos sido redimidos. Amén. De la maldición. Amén. Amén. Porque Jesucristo se hizo maldición por nosotros y Él nos dio libertad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mi herencia es la bendición, dígalo. Mi herencia es la bendición en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Dios me está hablando de que hoy hay un rompimiento muy especial y tú vas a empezar a ver bendiciones que han estado retenidas, financieras. Bendiciones que han estado retenidas en tu familia. Hijos que han estado apartados van a empezar a volver a los pies del Señor. Familia que ha estado alejada de Dios se van a empezar a acercar porque esa maldición hoy se está rompiendo. Amén. En el nombre de Jesucristo. Dios es poderoso, Alexandra. Dios es poderoso, Alexandra. Dios es muy poderoso. En el nombre de Jesús. Sebastián, esa maldición en el nombre de Jesús se rompe. Eres libre. Eres libre, eres libre, Caterine. Asnei, allá, eres libre ahora en el nombre de Jesús. José Luis, eres libre en el nombre de Jesús. José Luis, eres libre en el nombre de Jesucristo. Soy libre. Diga conmigo, soy libre. Decláralo en voz alta. Lina, soy libre. Eres libre. Eres así libre es. De toda esterilidad. Lina, eres libre de esa maldición. En el nombre de Jesucristo. Omar Vargas, eres libre ahora. Miriam, eres libre ahora de esa maldición de esterilidad. Ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Padre, tú eres poderoso, Señor. Tú eres poderoso, Señor. En el nombre poderoso de Jesús.
En el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy poderoso esto. Comparta estas transmisiones. Comparta este mensaje. Muy importante difundir la palabra. Que más gente sea libre. El reino de Dios trae libertad. El reino de Dios es un reino de libertad. Amén. Mañana estamos a las 5 de la mañana, comandando la mañana. Y este viernes tenemos un ayuno profético a las 10 de la mañana. Este viernes. De pronto usted dice, pastor, voy a estar en el trabajo. Pero hay gente que trabaja independiente y puede conectarse con su celular. Y así esté trabajando, conéctelo, ya estamos orando. A las 10 de la mañana vamos a tener el ayuno profético el viernes, para que usted se pueda conectar, que saque su tiempo y que podamos ayunar, porque ayunar trae rompimiento. El ayuno rompe cadenas, el ayuno quita cargas pesadas. Y sé que este viernes Dios va a hacer algo muy poderoso en tu vida. Amén. Les bendecimos grandemente a todos. Bendecimos sus vidas. Damos gracias a Dios por todo lo que el Señor está haciendo. Amén. Nos vemos. Nos vemos mañana. Bendiciones.